En el corazón de un reino próspero, cuando las voces de los profetas aún resonaban en las colinas de Israel y la grandeza de los reyes pasados todavía se podía sentir en el aire, un hombre se alzó para tomar el trono. Este hombre fue Roboam, hijo del legendario Salomón, nieto del gran David. Roboam tenía ante sí una responsabilidad inmensa, la de mantener unido el reino que sus ancestros habían construido con tanto esfuerzo y devoción. Sin embargo, el destino de Roboam no fue el de unificar, sino el de dividir. Pero en lugar de consolidar el poder y llevar al reino a nuevas alturas, Roboam sería recordado como el rey que dividió lo que sus ancestros habían construido. Su historia es una tragedia de arrogancia y malas decisiones, una historia de cómo un reino glorioso se partió en dos debido a la incapacidad de un líder para escuchar la voz de la sabiduría. Prepárate para adentrarte en la vida de un rey, cuya falta de humildad dejó una marca imborrable en la historia de Israel. Una historia llena de advertencias para cualquiera que alguna vez se encuentre en una posición de liderazgo. Roboam era el hijo de Salomón y nieto de David, dos de los reyes más conocidos y poderosos de Israel. Creció rodeado de riqueza y sabiduría, y en la corte de su padre se escuchaban los proverbios más profundos y los cantos más bellos. Roboam vivió en el esplendor de Jerusalén, rodeado de lujos y una educación que incluía el conocimiento de las leyes divinas, la historia de su pueblo y las tradiciones que habían guiado a Israel desde los tiempos de Moisés. Sin embargo, con toda esa sabiduría a su disposición, Roboam carecía de la capacidad de entender el verdadero propósito del liderazgo: servir al pueblo. Salomón había sido un rey sabio, conocido por sus decisiones justas y por la construcción del gran templo en Jerusalén. Sin embargo, también había sido un hombre que, en sus últimos años, se desvió del camino de Dios al permitir la idolatría en su reino debido a las influencias de sus muchas esposas extranjeras. Este legado de riqueza y sabiduría, pero también de idolatría y opresión, fue lo que Roboam heredó al ascender al trono. La grandeza del templo, los palacios y las ciudades fortificadas estaban presentes, pero también lo estaban los altares a dioses falsos y la carga de los altos impuestos que habían sido necesarios para construir todo aquello. Cuando Salomón murió, el pueblo de Israel estaba en una situación complicada. Los años de opulencia y grandes construcciones habían tenido un costo alto para la gente común. Salomón había impuesto altos impuestos y trabajos forzados para poder mantener su reino y sus proyectos faraónicos. Los campesinos, artesanos y trabajadores sentían el peso de la opresión y la explotación, y estaban desesperados por un cambio. Había un sentimiento creciente de descontento que, con la muerte de Salomón, se convirtió en una demanda urgente de justicia. El pueblo quería un rey que los escuchara y los liberara de las cargas impuestas por la grandeza del pasado. Cuando Roboam subió al trono, el pueblo esperaba que las cosas cambiaran, que la carga se aliviara y que el nuevo rey fuera un líder que escuchara sus necesidades y fuera compasivo. Sin embargo, Roboam estaba a punto de tomar una decisión que lo definiría para siempre. Tenía la oportunidad de aliviar el sufrimiento de su pueblo y convertirse en un rey querido y respetado, pero su orgullo y la influencia de sus compañeros lo llevaron por un camino equivocado. En el momento de su coronación, representantes de las tribus de Israel se acercaron a Roboam para hacerle una petición. Le pidieron que aliviara la pesada carga de trabajos y tributos que su padre Salomón había impuesto sobre ellos. Era una solicitud justa, un ruego por alivio y compasión. Roboam, no sabiendo qué responder de inmediato, decidió consultar a los consejeros de su padre, los ancianos que habían estado al lado de Salomón durante su reinado. Estos ancianos habían visto los altibajos del reinado de Salomón y entendían la importancia de ganar el favor del pueblo. Estos hombres, con su vasta experiencia, le aconsejaron que atendiera la petición del pueblo, que se mostrara como un rey compasivo y que ganara el corazón de su gente con bondad. Si hoy te muestras como un siervo para este pueblo, ellos te servirán para siempre, le dijeron. Este consejo mostraba la sabiduría acumulada a lo largo de los años y la comprensión de que el poder del rey dependía de la lealtad y el amor de su pueblo. Los ancianos sabían que un líder verdadero es aquel que sirve y se preocupa por los suyos. Entendían que la grandeza de un rey no reside en su capacidad de imponer, sino en su capacidad de inspirar y guiar con justicia. Sin embargo, Roboam también buscó la opinión de los jóvenes que habían crecido con él, sus amigos y compañeros. Estos jóvenes
llenos de arrogancia e inexperiencia, le dieron un consejo muy diferente. Le dijeron que fuera más duro que su padre, que mostrara su poder y autoridad de manera implacable. Querían que Roboam se mostrara como un líder fuerte que no cedería ante la presión del pueblo. Le aconsejaron que respondiera al pueblo diciendo: «Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Mi padre les impuso una carga pesada, pero yo la haré aún más pesada. Mi padre los castigó con azotes, pero yo los castigaré con escorpiones». Este consejo, cargado de arrogancia y desprecio, reflejaba una total falta de empatía hacia el pueblo y una incapacidad para comprender las necesidades de aquellos que sostienen el reino. Lamentablemente, Roboam decidió seguir el consejo de los jóvenes, ignorando la sabiduría de los ancianos. Cuando el pueblo escuchó su respuesta, se llenaron de indignación y rabia. Se sintieron traicionados y comprendieron que Roboam no sería el líder que ellos esperaban, sino uno que solo aumentaría su sufrimiento. La esperanza de un cambio se desvaneció, y en su lugar nació un sentimiento de rebelión. Roboam perdió en ese momento la oportunidad de unir a las tribus y de ser recordado como un rey justo. Fue entonces cuando las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, quien había sido un siervo de Salomón y había recibido la promesa de Dios de que gobernaría sobre 10 tribus, decidieron rebelarse. Las 10 tribus del norte se separaron y formaron un nuevo reino, el reino de Israel, con Jeroboam como su rey, mientras que solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron bajo el gobierno de Roboam en Jerusalén, formando el reino de Judá. Esta división fue un golpe devastador para el reino unificado que David y Salomón habían trabajado tanto para construir. El reino que una vez había sido un faro de unidad y prosperidad se partió en dos, dejando a ambos fragmentos debilitados y vulnerables. La decisión de Roboam no solo dividió el reino físicamente, sino también espiritualmente. La unidad que había sido el sueño de David y la gloria de Salomón se rompió en pedazos debido a la arrogancia y la falta de discernimiento de su hijo. El reino de Israel, al norte, y el reino de Judá, al sur, se convirtieron en dos naciones separadas que a menudo estuvieron en conflicto entre sí. Esta división también debilitó a ambos reinos, haciendo que fueran vulnerables a las amenazas de sus enemigos externos. La gloria de Israel, que había sido tan grande bajo el reinado de David y Salomón, comenzó a desvanecerse, y la paz que había caracterizado el reino se convirtió en un recuerdo lejano. La vida de Roboam continuó en medio de conflictos y dificultades. Aunque logró fortalecer algunas ciudades de Judá y prepararlas para la defensa, su reinado estuvo marcado por la idolatría y el alejamiento de Dios. Roboam permitió que el pueblo de Judá construyera altares y lugares altos para adorar a dioses falsos, algo que ofendía profundamente al Señor. La influencia de las naciones vecinas y la falta de un liderazgo espiritual fuerte llevaron al pueblo de Judá a caer en la idolatría, alejándose cada vez más del Dios que los había liberado de Egipto y los había establecido en la tierra prometida. La idolatría no solo era una traición a Dios, sino también una fuente de decadencia moral y espiritual para la nación. La adoración de dioses falsos trajo consigo prácticas corruptas y una pérdida del propósito divino para el pueblo de Dios. Durante el 5º año de su reinado, Roboam enfrentó una invasión del rey Sisac de Egipto. Sisac atacó Jerusalén y saqueó los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Los escudos de oro que Salomón había mandado hacer fueron llevados a Egipto, y Roboam tuvo que reemplazarlos con escudos de bronce, un símbolo de la decadencia del reino bajo su liderazgo. A pesar de todos estos problemas, hubo momentos en los que Roboam se humilló ante Dios. Cuando el profeta Semaías vino a él y a los líderes de Judá para advertirles sobre la invasión de Sisac, ellos reconocieron su pecado y se humillaron ante el Señor. Por esta razón, Dios decidió no destruirlos por completo, sino que permitió que fueran subyugados para que aprendieran la diferencia entre servir a Dios y servir a los reyes de otras naciones. Este acto de humillación demostró que, aunque Roboam había cometido muchos errores, todavía había espacio para el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Este fue un recordatorio de que, incluso en medio de las consecuencias de nuestras malas decisiones, Dios está dispuesto a mostrarnos misericordia si nos humillamos ante Él. La lección era clara: el orgullo lleva a la ruina, pero la humildad puede abrir la puerta a la restauración. La historia de Roboam es una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo y la necedad.
Tuvo la oportunidad de continuar el legado de su abuelo David y su padre Salomón, pero su incapacidad para escuchar consejos sabios y su deseo de demostrar su poder llevaron a la división del reino. En lugar de ser recordado como un rey que unió y fortaleció a su pueblo, Roboam es recordado como el rey que lo dividió. Su historia nos recuerda que el liderazgo requiere humildad, discernimiento y la disposición de escuchar a quienes tienen más experiencia. Un líder sabio no es aquel que se impone con dureza, sino aquel que sabe cuándo servir y cuándo mostrar compasión. Roboam no entendió que el verdadero poder no proviene de la imposición, sino de la capacidad de servir a los demás y guiar con amor y justicia. Roboam gobernó en Jerusalén durante 17 años, pero nunca logró alcanzar la grandeza de sus antecesores. Su reinado estuvo plagado de conflictos internos y externos, y el reino de Judá nunca recobró la gloria que había tenido en los días de David y Salomón. Roboam nos muestra cómo una decisión tomada con arrogancia y sin considerar las consecuencias puede llevar a la destrucción y la división. Pero también nos recuerda que, incluso cuando fallamos, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de elegir el camino de la humildad y buscar el consejo sabio para evitar las tragedias que el orgullo puede traer. Bajo mi mano, Israel floreció como nunca antes, en la cúspide de mi reinado, bajo la bendición de Dios. Israel alcanzó alturas de esplendor y sabiduría nunca antes vistas. El día que el templo de Jerusalén, una maravilla arquitectónica bañada en oro, abrió sus puertas, el mundo se maravilló ante nuestra gloria. Las naciones se inclinaban ante nuestra prosperidad, y mi corte era el centro de la sabiduría divina. En ese momento, frente a la majestuosidad del templo y la admiración de mi pueblo, estaba claro que no había habido, ni habría, un rey tan sabio y rico como yo. Soy el rey Salomón, y esta es mi historia. En el corazón de Jerusalén, bajo el reinado de David, el rey guerrero y poeta que capturó la ciudad de David y unió a Israel, nací yo, Salomón, hijo de David y Betsabé, cuya historia de amor y redención es tan compleja como conmovedora. La historia de cómo llegué a ser rey es bastante intensa y llena de drama familiar. Era un tiempo de incertidumbre en el reino de Israel. Mi padre, el rey David, ya en sus últimos días, se encontraba debilitado y distante de los asuntos del Estado. En este vacío de poder, mi hermano Adonías, audaz y ambicioso, vio una oportunidad para asegurarse el trono. Con el apoyo de figuras influyentes, incluidos Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote, Adonías organizó un banquete en el que se proclamó rey ante sus seguidores, sin esperar la bendición de nuestro padre. Sin embargo, Adonías había subestimado un factor crucial: la promesa divina y la voluntad de David. Mi madre, Betsabé, una mujer de inteligencia y determinación, junto con Natán, el profeta de Dios, actuaron rápidamente ante esta usurpación. Natán ideó un plan. Primero, Betsabé iría a David para recordarle su juramento de que yo, Salomón, su hijo con ella, sucedería al trono. Luego, Natán entraría para confirmar las noticias de las acciones de Adonías y preguntar si David había cambiado de opinión respecto a quién debería ser el próximo rey. La estrategia de Natán y Betsabé funcionó. Al ser informado de la situación, mi padre se conmovió por la lealtad a su palabra y la necesidad de actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, David tomó medidas inmediatas para asegurar mi ascenso al trono, instruyendo a Sadoc el sacerdote, a Benaías, hijo de Joiada, y al mismo Natán, para que me ungieran rey sobre Israel y Judá. El ritual de ungimiento tuvo lugar en el manantial de Gión, un acto público y simbólico que no dejaba dudas sobre la legitimidad de mi reclamo. Montado en la mula de David, fui escoltado por la ciudad en una procesión que culminó con mi ungimiento. El sonido de las trompetas y el júbilo del pueblo resonaron por todo Jerusalén, sellando mi designación como el verdadero heredero del trono. Este momento no solo representó mi triunfo sobre la adversidad y la intriga, sino que también reafirmó el papel de la providencia divina en la sucesión real. La lealtad, la astucia y la fe de aquellos cercanos a mí
especialmente mi madre Betsabé y Natán el profeta. Fueron cruciales en este proceso. Así, mi reinado comenzó no solo con el desafío de unificar y liderar a Israel, sino también con el compromiso de honrar las promesas hechas, tanto a nivel humano como divino. Tras asegurar mi posición como rey de Israel y Judá, sentía una inmensa responsabilidad sobre mis hombros. Gobernar un reino tan vasto y diverso, con sus innumerables desafíos y complejidades, requería más que fuerza y astucia política. Necesitaba una guía divina, un entendimiento profundo de la justicia, la misericordia y la verdad. Buscando esta conexión con lo divino, viajé a Gabaón, donde se encontraba el principal altar de sacrificios, un lugar sagrado que había servido a mi pueblo durante generaciones. Allí, en un acto de fe y devoción, ofrecí 1000 holocaustos a Dios. Este gesto no buscaba simplemente ganar favor divino, sino expresar mi total dependencia y entrega al Señor, reconociendo que cualquier éxito de mi reinado dependería de su sabiduría y guía. Fue esa noche, después de los sacrificios, cuando Dios se me apareció en un sueño. En ese sueño, el Señor me dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Frente a esta oferta divina, podría haber solicitado riqueza, victorias sobre mis enemigos o una larga vida. Sin embargo, consciente de mi juventud y de la tarea monumental que tenía por delante, pedí algo que consideraba fundamental para gobernar con justicia y eficacia. «Dame, pues, ahora sabiduría y conocimiento para dirigir a este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande?». La respuesta de Dios fue de aprobación y generosidad. No solo me concedió la sabiduría que había pedido, sino que también prometió darme riquezas, bienes y honor como nunca había tenido rey alguno antes de mí, y como no lo tendría ninguno después, si seguía sus caminos como lo hizo mi padre David. Este momento fue crucial, no solo para mi reinado sino para todo Israel, pues marcó el comienzo de una era de prosperidad, justicia y paz, guiada por la sabiduría divina. Al despertar, estaba lleno de una nueva comprensión y un propósito renovado. Regresé a Jerusalén, al Arca de la Alianza, donde ofrecí sacrificios y compartí un banquete con mi corte, celebrando lo que sabía que era un cambio fundamental en mi vida y en mi forma de gobernar. Desde el inicio de mi reinado, albergaba el profundo deseo de construir un templo permanente para albergar el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia divina entre nosotros. Mi padre, David, había concebido este sueño, pero fue a mí a quien se le concedió la tarea de hacerlo realidad, pues se dijo que él había derramado mucha sangre y librado grandes batallas, mientras que mi reinado estaba marcado por la paz y la estabilidad, condiciones propicias para tal empresa. La construcción del Templo de Jerusalén no fue solo un acto de fe, sino también un monumental esfuerzo de colaboración y planificación. Escogí el Monte Moría como el sitio para el templo, un lugar de profunda significancia histórica y espiritual, ya que se creía que era allí donde Abraham había ofrecido a su hijo Isaac a Dios, y donde mi padre había erigido un altar. Para llevar a cabo esta empresa, organicé una extensa fuerza laboral y establecí tratados con Hiram, rey de Tiro, quien me suministró cedro y ciprés del Líbano, así como trabajadores expertos en madera y piedra. El diseño del templo era espléndido, con un gran cuidado puesto en cada detalle, desde el Sancta Sanctorum, que albergaría el arca, hasta los intrincados trabajos en metal y las ricas decoraciones interiores. El templo se erigió no solo como una estructura física, sino como un símbolo de la fe de Israel, la gloria de Dios y mi compromiso con ambos. La construcción tomó 7 años, un periodo durante el cual mi dedicación y los recursos del reino se volcaron en este sagrado proyecto. Al completarse, el templo fue consagrado en una ceremonia solemne, donde el arca fue trasladada a su nuevo hogar entre nubes de incienso y el jubiloso canto de los israelitas, simbolizando la presencia inminente de Dios. Este acto no solo cumplió una promesa divina, sino que también estableció a Jerusalén como el centro espiritual y político de Israel, un lugar donde el pueblo podía venir a adorar y ofrecer sacrificios a Dios. El templo de Jerusalén se convirtió en el corazón de nuestra nación, un testimonio de nuestra identidad como pueblo de Dios y de mi propio legado como un rey que buscó ante todo la cercanía con lo divino. El juicio de las dos madres es quizás
uno de los episodios más emblemáticos de mi reinado, destacando no solo la sabiduría divinamente otorgada, sino también mi compromiso con la justicia y la verdad. Esta historia se ha convertido en un ejemplo atemporal de astucia judicial y comprensión humana. Dos mujeres que vivían en la misma casa y habían dado a luz casi al mismo tiempo, se presentaron ante mí con un dilema desgarrador. Durante la noche, uno de los bebés murió, y cada madre afirmaba que el niño sobreviviente era el suyo, acusando a la otra de haber intercambiado los bebés mientras dormían. Escuchando sus argumentos, me enfrentaba a un caso sin testigos ni evidencia clara que pudiera guiarme. Era un enigma que requería más que el conocimiento de leyes. Necesitaba una profunda comprensión de la naturaleza humana. Inspirado por la sabiduría que Dios me había concedido, propuse una solución radical. Ordené que trajeran una espada y declaré que el niño vivo sería dividido en dos, entregando una mitad a cada mujer. Mi sentencia, aunque dramática, no tenía la intención de llevarse a cabo, sino que buscaba revelar la verdad a través de la reacción de las madres. La verdadera madre, impulsada por un amor incondicional hacia su hijo, prefirió renunciar a él antes que verlo muerto, suplicando que se le entregara a la otra mujer para salvarle la vida. La otra, en cambio, aceptó mi veredicto, revelando así su falta de vínculo maternal con el niño. Inmediatamente, ordené detener la ejecución de la orden y declaré que el niño debía ser entregado a la primera mujer, la verdadera madre. Esta decisión no solo resolvió el caso, sino que también demostró la importancia de la sabiduría, la compasión y la capacidad de discernir la verdad en la administración de la justicia. Este acto de sabiduría se difundió rápidamente por todo Israel y más allá, consolidando mi reputación como un rey justo y sabio, cuyo entendimiento superaba las meras leyes escritas, alcanzando la esencia misma de la justicia divina. Bajo mi reinado, Israel alcanzó una prosperidad sin precedentes, convirtiéndose en un centro de comercio, sabiduría y cultura que atraía a personas de naciones lejanas. Esta era dorada fue, en parte, el resultado de mis esfuerzos diplomáticos, estableciendo alianzas estratégicas y fomentando relaciones comerciales que expandieron nuestra influencia y riqueza. Uno de los ejemplos más notables de estas relaciones fue mi alianza con Hiram, rey de Tiro, quien no solo proveyó los materiales y artesanos para la construcción del templo, sino que también estableció un acuerdo comercial. Juntos, lanzamos expediciones marítimas a Ofir y otros lugares lejanos, trayendo oro, plata, marfil, especias y maderas preciosas, enriqueciendo considerablemente el tesoro de Israel. Sin embargo, de todas las visitas y alianzas, la más famosa fue sin duda la de la reina de Saba. Atraída por los rumores de mi sabiduría y la grandeza de mi reino, la reina emprendió un largo viaje desde el sur para ponerme a prueba con preguntas difíciles y acertijos. Le mostré todos mis conocimientos, el esplendor de mi corte y la magnificencia del templo. Impresionada por lo que vio y oyó, la reina proclamó que ni siquiera la mitad de mi grandeza le había sido contada, y me ofreció regalos ricos y exóticos, estableciendo una relación de respeto mutuo y entendimiento entre nuestros reinos. La prosperidad de Israel bajo mi gobierno permitió que dedicara recursos significativos a la adquisición de conocimientos y al estudio de diversas disciplinas, incluidas la botánica, la zoología y la astronomía. Me deleitaba en el estudio de las plantas, desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que brota de los muros, y de los animales, aves, reptiles e insectos. Mi corte en Jerusalén se convirtió en un centro de aprendizaje e intercambio intelectual, atrayendo a sabios, científicos y filósofos de todas partes del mundo conocido. Además, mi pasión por los animales me llevó a crear jardines y parques en los alrededores de Jerusalén, donde se podían encontrar especies exóticas de plantas y animales traídos de tierras lejanas. Estos jardines no solo eran lugares de belleza y contemplación, sino también espacios de estudio y observación que contribuían a nuestro entendimiento de la naturaleza y sus ciclos. La riqueza de mi reino también se manifestó en la acumulación de tesoros materiales y en la construcción de obras majestuosas. El palacio que construí, por ejemplo, no solo era un testimonio de la arquitectura y el arte de la época, sino también un hogar para la vasta colección de artefactos, escrituras y objetos de valor incalculable que había reunido. Estos tesoros incluían oro y plata en cantidades casi inimaginables, joyas preciosas
y obras de arte de gran belleza y significado. Sin embargo, a pesar de todas estas riquezas y el esplendor de mi corte, siempre entendí que el verdadero valor residía en el conocimiento y la sabiduría. Mi pasión por aprender y comprender el mundo alrededor de mí fue una constante a lo largo de mi vida. Y busqué transmitir este amor por el conocimiento a través de mis escritos y proverbios, enseñando que la observación y el estudio de la creación de Dios pueden revelar profundas verdades sobre la vida y el universo. A través de mis escritos en la Biblia, los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, quise cubrir todo lo que experimentamos en la vida, cómo buscamos saber más y entender el mundo, cómo pensamos sobre la vida y la muerte, y cómo vivimos el amor. Proverbios es como un libro de consejos para vivir bien. Aquí comparto ideas sobre ser una buena persona, tomar decisiones inteligentes y vivir con respeto hacia los demás y hacia Dios. Es una guía tanto para quien apenas está empezando a encontrar su camino, como para quien ya tiene experiencia y busca mantenerse en el buen camino. Eclesiastés es más profundo, donde reflexiono sobre qué significa realmente la vida. Hablo sobre cómo a veces lo que buscamos o lo que hacemos puede parecer sin sentido y cómo lo más importante es encontrar felicidad en las cosas sencillas de cada día, siempre recordando respetar y honrar a Dios. Cantar de los Cantares celebra el amor entre dos personas con poemas hermosos y emotivos. Es un libro que resalta cómo el amor es un regalo maravilloso y nos muestra la capacidad de sentir pasión y cariño profundo hacia otra persona. Juntando todo, estos libros ofrecen una mirada completa a la vida, desde consejos prácticos y reflexiones sobre nuestro paso por el mundo, hasta la importancia del amor. Quería dar una guía que no solo enseñe a vivir correctamente y con sabiduría, sino que también ayude a entender los grandes misterios de la vida y a valorar el amor en todas sus formas. El declive de mi reinado y mi alejamiento de los preceptos divinos son aspectos de mi historia que a menudo se discuten con una mezcla de fascinación y admonición. Una de las manifestaciones más notables de este alejamiento fue, sin duda, mi relación con las mujeres. Tuve 700 esposas de sangre real y 300 concubinas, una cifra que simboliza no solo la extensión de mi poder y riqueza, sino también la complejidad y, eventualmente, las consecuencias de mis decisiones personales. Mi corte en Jerusalén, en el apogeo de su esplendor y magnificencia, era un reflejo de la vasta influencia y riqueza acumulada durante mi reinado. Las alianzas matrimoniales con princesas de naciones vecinas y lejanas eran parte de la diplomacia de la época, buscando asegurar la paz y fortalecer las relaciones políticas con otros reinos. Sin embargo, estas uniones trajeron consigo no solo un entrelazamiento de linajes y poderes, sino también la introducción de costumbres y creencias religiosas extranjeras al corazón de Israel. A pesar de la sabiduría divinamente otorgada y mi temprano compromiso con seguir los caminos de Dios, me desvié al permitir y, en algunos casos, participar en la adoración de los dioses de mis esposas. Este sincretismo religioso fue no solo una transgresión de los mandamientos divinos, que claramente prohibían la idolatría, sino que también minó la pureza de la fe de Israel y comprometió mi relación con Dios. La Escritura narra cómo este alejamiento provocó la ira de Dios, quien advirtió que el reino sería dividido como consecuencia de mis acciones. Mi incapacidad para permanecer fiel a las leyes y preceptos divinos, a pesar de la sabiduría y las bendiciones recibidas, sirve como una advertencia sobre los peligros de la complacencia, el exceso y la influencia corruptora del poder y la riqueza. Mi vida, con sus triunfos y desaciertos, ofrece múltiples lecciones que trascienden el tiempo y la cultura, sirviendo como fuente de reflexión para todas las generaciones. Mi vida sirve como un recordatorio de que, a pesar de los dones y bendiciones que podamos recibir, la verdadera sabiduría yace en vivir una vida que honra a Dios, que busca el bienestar de los demás y que valora la humildad y la fidelidad por encima de las glorias temporales del mundo. Si te ha gustado explorar las lecciones de mi vida y deseas descubrir más sabiduría para aplicar en tu día a día, te invito a suscribirte al canal. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias por tu apoyo y hasta el próximo video.